Bueno, nosotros somos el equipo 2. Nos tocó exponer sobre los árboles de estructura de datos. Daré una pequeña introducción sobre lo que es los árboles de estructura de datos y sus propiedades. Bueno, en teoría general de árboles, los árboles son sin duda una de las estructuras de datos no lineales empleadas en informática, tanto para resolver problemas de hardware como de software. Los árboles de directorios son organizaciones bastante empleadas por cualquier usuario o programador de una computadora. De igual manera, cumplen un buen papel en la toma de decisiones. Los árboles genealógicos y la organización son ejemplos comunes de estos árboles. Entre otras aplicaciones, los árboles se emplean para analizar circuitos electrónicos y para representar estructura de fórmulas matemáticas, así como para organizar la información de bases de datos, para representar la estructura sintáctica de un programa en compiladores y para la toma de las decisiones. Su estudio, desde el punto de vista matemático, pretende a la teoría de grafos. Desde el punto de vista informático, son estructuras de datos lo que significa cada elemento, denominado que forma parte del árbol. Contiene un valor. Un valor es una estructura de datos no lineal en la que cada nodo representa o puede apuntar a uno o varios nodos. También suele dar una definición recursiva de árboles de estructura compuesta. Son los nodos. Un árbol se complementa de varios nodos. Nodos padres, nodos hijos, nodos nietos, como ya había mencionado en un árbol genealógico. En este caso tenemos nodo A, B, C, D, E, F, G, H, I, que representan los nodos que estructuran este árbol. En cabeza tenemos el nodo principal, que sería el nodo padre. De ahí, nodos hijos y nodos nietos o hijos de los hijos. Bueno, yo le voy a hablar sobre algunos datos importantes de los árboles de datos. Ya empezamos con los nodos, que así se le llama a cada elemento del árbol. Nodo raíz, que es el primero que va a generar otros nodos, como por ejemplo tenemos el nodo padre, que así se le llama al que comienza, otros que tienen el nombre de nodo hijo. Esos nodos pueden tener varios elementos que se les llaman nodos hermanos. También existen nodos hoja, que esos nodos se les conoce así porque no tienen hijos. Como lo podemos ver aquí, está la foto de cómo está acomodado el árbol. Un nodo rama, que esos son los que al menos tienen un hijo, la figura de cómo se forma. Tenemos algo más que se le llama nivel. Eso se le denomina al tamaño, por así decirlo, del árbol. O sea, desde la raíz es el 1 y lo que vaya bajando vas contando. Y eso se le va a tomar a otro que se le llama altura. Los niveles que tenga va a ser la altura, como lo podemos ver aquí. Tenemos algo más que se le llama peso, y es la suma de los niveles. Se muestra en esta imagen, aquí hay 1, colocamos el 1, aquí en el nivel 2 hay 2, y así hasta la suma, y la suma que te dé aquí va a ser el peso. Tenemos el orden, que eso nada más va a ser como, o sea, como lo muestra aquí, si un árbol tiene, una de rama tiene 2 hijos, el orden va a ser 2, y si el otro, perdón, tiene 3, va a ser 3, y así los números de hijos que tenga va a ser el orden. El grado va a ser tomar el nodo hijo que tenga más. Por ejemplo, aquí como se muestra en la imagen, tenemos uno que tiene 2 y hay otro que tiene 3 y se toma ese. En el primero tenemos uno que tiene nada más 2 y por lo tanto ese va a ser el grado. Y tenemos por último los subárbol. Yo entendí que ahí en cada árbol que hagas se va a formar otro, dependiendo si hay un nodo raíz. Entonces cada nodo que sea raíz y tenga sus nodos hijos y todo eso, se le puede considerar que es un subárbol porque está dentro de un árbol. Y ya se es mi tema. Yo les voy a hablar de los árboles binarios, que un árbol ordenado es aquel en el cual la distribución de las ramas sigue un cierto orden. Los árboles ordenados de grado 2 son de especial interés puesto que representan una de las estructuras de datos más importantes en computación, conocida como árboles binarios. En un árbol binario cada nodo puede tener como máximo 2 subárboles y siempre es necesario distinguir entre el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Las aplicaciones de los árboles binarios son 3, que es árboles binarios de búsqueda, de representación de una expresión algebraica, y el más conocido que es el árbol genealógico.
Los árboles binarios distintos, similares y equivalentes. Los distintos son árboles binarios cuando sus estructuras son diferentes, como aquí en el ejemplo. Los similares son árboles binarios cuando sus estructuras son idénticas, pero la información que contienen sus nodos son diferentes entre sí. Los equivalentes se definen como aquellos que son similares y además los nodos contienen la misma información. Árboles binarios completos. Se define como un árbol binario completo, como un árbol en el que todos sus nodos, excepto los del último nivel, tienen dos hijos, el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Cabe aclarar que existen algunos autores que definen un árbol binario completo de maneras diferentes y otros utilizan el término de lleno para referirse a un completo. También se puede calcular en un número de árboles, de nodos, perdón, de un árbol binario completo de la altura h aplicando la siguiente fórmula. Número de nodos ABC es igual a 2h menos 1, donde ABC significa árbol binario completo y la h significa la altura del árbol. Eso sería todo de mi parte. Ok. También voy a hablar de los árboles binarios de búsqueda. Bueno, eso es un tema muy rápido. Y bueno, formalmente se define un árbol binario de búsqueda como un árbol binario con la propiedad de que todos los elementos almacenados en los nodos o subárboles izquierdos de cualquier nodo X son menores o iguales que el elemento almacenado en X. ¿Cómo? Supongamos, aquí tenemos esta representación de este árbol. El nodo raíz o nodo padre es 2. ¿Qué nos dice la definición? Que los nodos del subárbol izquierdo de cualquier nodo X son menores o iguales que el elemento almacenado en nodo X. Todos los elementos que estén de este lado tienen que ser menores o iguales, bueno, sería menores o iguales al nodo padre. En este caso, si podemos ver en la representación o en el árbol, el nodo padre es 2. Un subárbol o un nodo hijo sería 1. Cumple la función de ser menor a 1. Ahora, dice, todos los elementos almacenados en los nodos del subárbol derecho de X son mayores o iguales al elemento almacenado en X. Igual este ejemplo. Bueno, el nodo padre volvemos a decir que es el nodo, que es el número 2. Todos los elementos, como dice la definición, almacenados o en los subárboles derechos tienen que ser mayores o iguales al nodo 2. En este caso, el nodo hijo del nodo padre 2 es 4. Cumple la función que es mayor o igual al nodo 2. En este caso, el nodo que le sigue derecho del nodo 4 sería 5, que sería el hijo del nodo 4. Cumple también la función de ser mayor o igual. En este caso, la definición anterior de los nodos izquierdos tienen que ser menores. Aquí vemos un nodo izquierdo. El nodo izquierdo es menor que el nodo 4, entonces también cumple la función. ¿Esto para qué se hace? Esto se hace para poder guardar, modificar o eliminar algún tipo de dato. Esa es como que la estructura que tienen que dársele a los árboles para poder realizar ese tipo de acciones. Bueno, mi tema es la longitud de camino interno y externo de los árboles binarios. Se define la longitud del camino como el número de arcos que deben de ser recorridos para llegar desde la raíz al nodo final. Por definición, la raíz tiene la longitud del camino 1 y sus descendientes, y la longitud del camino 2 también los tiene. Es como escalerita, se podría decir. Si la longitud del camino interno es la suma de las longitudes de los caminos de todos los nodos de los árboles. Es importante que permita conocer los caminos que tiene un árbol, donde el I representa el nivel del árbol, H su altura y NI el número de los niveles I. Como por ejemplo este. Este es un ejemplo del camino interno. Una fórmula y su
medida de longitud de camino. Se calcula dividiendo el SLI entre el número de nodos del árbol n y su formulita. Dice longitud del camino externo. Se define la longitud del camino externo como la suma de las longitudes de los caminos de los nodos. Se calcula por medio de la siguiente fórmula, que aquí está, donde I representa el nivel del árbol, H la altura, N e I representa el número de nodos especiales en el nivel I. Otro tema que también quisiéramos hablar es la representación de los árboles binarios en memoria. Existen dos formas de representación en árbol binario en memoria. Uno por medio de punteros, que sería este, y otro por medio de arreglos, que sería este. Dice que los nodos del árbol binario serán representados como registros de contenido, como mínimo 3 campos. En un campo se le almacenará la información del nodo, los que representarán a estos. Y se lee de izquierda a derecha, dependiendo su recorrido, que eso lo veremos a continuación. Bueno, también otro tema que incumbe a los árboles binarios son sus recorridos. Una de las operaciones más importantes al realizar en los árboles binarios es el recorrido de los mismos. Existen 3 tipos de recorridos. In orden, que se recorre el subárbol izquierdo, visita la raíz y recorre el subárbol derecho. Aquí está un ejemplo más gráfico donde podemos ver cómo quedaría el recorrido en inorden. Seguiría el corrido preorden, que visita la raíz, recorre el subárbol izquierdo y después se pasa al subárbol derecho. Aquí está también su ejemplo. Y el último es el posorden. Recorre el subárbol izquierdo, recorre el subárbol derecho y visita la raíz. Pues en términos generales pueden visitar reemplazando su escritura en información dependiendo su representación.